Buenas tardes. El tesoro de hoy. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Lucas 9, 1, 2. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendita palabra. Qué preciosa que es ella, qué enriquecedora, qué profunda, qué transformadora, qué deliciosa, qué fuerte, qué forma tan preciosa en la que tú nos hablas a través de ella. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque en ella hay riqueza, en ella hay sabiduría y en ella encontramos las bellezas de Jesús, el único y suficiente. Encomendamos este estudio en tu nombre. Amén. Dice así la autora. Hasta ahora el Evangelio de Lucas, los 12 discípulos han observado a Cristo en acción y han sido testigos de sus milagros, pero aún no han recibido poder para practicar esas maravillas. Las reglas que han conocido los discípulos están a punto de cambiar. Acompañar a Jesús nunca fue algo aburrido. No creo que los discípulos esperaran hacer otra cosa que no fuera mirar, pero estaban a punto de recibir una bienvenida muy especial al mundo agitado de Jesucristo. Mateo relata esta experiencia con mucha mayor amplitud, así que lo entrevistaremos a él también. Entonces vamos a leer Lucas 9, 1 al 9 y luego leo Mateo 10, 1 al 16. Comencemos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vamos a leer Mateo, en donde es un poco más detallado la descripción que hace Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla.
Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. En realidad sí, es un relato mucho más detallado de la primera misión de los apóstoles. La autora nos pregunta, recordemos los nombres que cita aquí la Biblia. Y pues leyendo un comentario, es curioso que de primeras nombra en cualquiera de los evangelios siempre a los primeros 4. De pronto en diferente orden, pero siempre los primeros 4, que son Simón, llamado Pedro, y siempre está nombrado de primeras, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Luego siguen Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, allí ya vemos el papel primordial que iba a ejercer Pedro dentro de este grupo de apóstoles. ¿Y qué les otorgó el Señor a través de estas palabras? Pues les otorgó poder y autoridad para hacer algunas cosas sobrenaturales. Y quiere que pensemos y meditemos sobre cuál es la diferencia entre la palabra poder y autoridad. Poder es la capacidad de hacer algo y autoridad es el dominio sobre algo o poder que se delega legítimamente. ¿Qué deberían predicar y a quién? Debían predicar el reino de Dios a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, lea Lucas 9:3 y Mateo 10:9 y diga cuáles son las razones posibles por las que Cristo puede haber dado estas instrucciones. Lucas 9:3, volvamos a Lucas 9:3, dice, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en el 9. Ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, dice, ¿cuál pueden haber sido las razones? Pues precisamente lo que les había dado era poder y les había dado las 2 palabritas, me perdieron, autoridad. Si ellos vinieran súper armados con cantidades de cosas y todo, ¿cómo pueden demostrar o cómo pueden mostrar más bien que ellos hacen parte de ese reino que Jesús estaba predicando y que ellos empiezan a predicar? Entonces ellos, por decirlo así, deben ir livianos, sin nada, dependiendo del Señor, dependiendo de lo que va a hacer Cristo. Al darles ese poder y esa autoridad, algo se va a ver de ellos. Y si llego con todo, pues simplemente, ¿quién me cree? Así es que era importante mandarlos tal cual como los mandó. Comencemos a analizar estos versículos juntas, concepto por concepto. El poder y la autoridad conferidas. Cristo tenía una muy buena razón para darles a sus discípulos poder y autoridad en ese particular momento. Ellos lo habían visto realizar toda clase de milagros, así que sabían que su poder y su autoridad eran auténticos. Su fe había sido avivada por cada uno de esos hechos. Llegaría un momento en que Cristo se apartaría de ellos
y trabajaría por medio de ellos, más que junto a ellos. Cristo, muy sabiamente, les dio a sus discípulos poder y autoridad mientras todavía estaba en la tierra para guiarlos y controlarlos en forma personal y visible. Ellos iban a estar a cargo del mensaje del reino desde un punto de vista terrenal mucho más antes de que ellos lo hubieran deseado. ¿Qué era lo destacado de la tarea? Pensemos en el llamado de los discípulos. En Lucas 6:13, entre ese llamado original y la tarea que les encomienda Jesús en Lucas 9, hay una diferencia muy importante. En Lucas 9:10 vemos que los apóstoles regresaron. En otras palabras, la instrucción que les dio Cristo de ir y ministrar era para una misión o tarea específica. Ellos regresaron para esperar nuevas instrucciones. Su tarea era inmediata, pero el llamado era permanente, con excepción de Judas, que lo negó y lo entregó. Dice la autora, creo que los conceptos de llamado y tarea muchas veces se confunden en el cuerpo de Cristo. Es indiscutible que muchas cosas, en muchos momentos nosotros confundimos esto. El llamado es ese momento en que el Señor nos llama y hay veces nosotros pensamos que una tarea específica que estamos desarrollando, ese es nuestro llamado. No, ese no es. Simplemente es una tarea específica. Y nos dice la autora que meditemos nosotras personalmente. Piensa en los propósitos que tiene Dios para tu vida. A tu leal saber y entender cuál es tu tarea. ¿Cuál es tu tarea? No mire la mía, no mire la del vecino, ni la de la amiga. No. ¿Cuál es tu tarea? La que el Señor te ha dado. ¿Y cuál es tu llamado? Interesante. Los 12 fueron llamados para ser discípulos de Cristo. También fueron designados apóstoles, lo cual significa que serían enviados. ¿Qué iban a ser enviados a hacer sus discípulos? Cualquier cosa que Él les dijera. En nuestra necesidad humana por la seguridad de lo que permanece igual, queremos que Dios nos asigne una tarea que podamos cumplir durante el resto de nuestra vida. Él es mucho más creativo que esto. De pronto te estás preguntando, ¿no es posible que Dios asigne una tarea para toda la vida, como predicar en una iglesia durante 40 años? Claro que sí, pero seremos sabios si no damos por sentado que debemos entregarnos a la tarea. Nuestro llamado es rendirnos a Cristo, rendirnos a Dios. Nos coloca a pensar unas preguntas. Hay veces esta autora dice, piensa libremente y escribe o dilo algunos peligros que podríamos evitar si nos entregáramos más a Dios, a Cristo, en lugar de una forma particular de ministerio. Yo contesté, creo que podríamos desarrollar mejor cualquier tarea que nos pusiera. Estaríamos sirviendo más en la dirección que Dios coloque y no en la nuestra, que a veces es con vista corta. Y nos dice, y los que estamos haciendo el libro del discipulado los domingos, dice aquí, recuerda el significado de discípulo, alumno, aprendiz. No podemos esperar enterarnos cuándo Él ha preparado un estudio de campo si siempre estamos faltando a clase. Es decir, faltando nuestro tiempo con Dios en la palabra, en oración, en meditación. Si faltamos a eso, ¿cómo esperamos nosotros poder entender la tarea que Él nos está asignando? Parte de la emoción del agitado mundo de Cristo es que somos desafiadas a seguir siempre aprendiendo, creciendo, escuchando y cuando Él ordena, a seguir moviéndonos. Sin lugar a dudas. ¿Cuál fue la motivación para dar?
Y dice la autora, no sé si los discípulos como nosotros tenían idea de lo que habían recibido. Tenían privilegio de ser los compañeros terrenales más cercanos del Hijo de Dios. Fueron elegidos para ser testigos del fenómeno más notable de toda la historia humana, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Ellos partían el pan con él, reían con él y hablaban de las escrituras con él. Conocían el sonido de su respiración cuando él dormía. Sabían cuáles eran sus comidas favoritas. Lo veían sanar a los enfermos, liberar a los poseídos por demonios y resucitar a los muertos. Aunque nunca hubiera recibido nada más, ya tenían un privilegio mayor que cualquier otro. Pero Cristo no se detuvo allí. También les dio poder y autoridad. Las palabras de Cristo en Mateo 10:8, leámoslas. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Deberían inspirarnos para derramarnos como ofrendas fragantes durante el resto de nuestras vidas. En la última frase del 10:8 dice, de gracia es donen, que significa libremente, gratis, como un regalo gratuito. Creo que sería muy interesante que viéramos esta misma palabra griega traducida de otra manera a nuestro idioma. Pero pues realmente ese es el sentido. Gracia, regalo gratuito. Y Él quiere que eso sea lo que nosotras demos. En Juan 15:25 dice, sin causa me aborrecieron. Las palabras estas palabras de sin causa son traducción del mismo término doream, la que acabamos de ver, gracia. ¿Qué nos señala esto acerca de las cosas que hemos recibido de Cristo? Que no las merecemos, no las merecemos, sin merecerlo. Gracia irrazonable, dice la autora. Nada tiene de razonable el amor de Dios ni los dones que nos da tan libremente. Mateo 10:8 nos dice que aquellos que han recibido de gracia también deben dar de gracia. La palabra que se traduce como dad es didomi, que significa dar por voluntad propia o de buena gana. Y dice la autora, como yo, usted ha recibido por gracia de Dios tantas cosas que serían innumerables, pero actualmente, ¿de qué tiene mayor conciencia de haber recibido de gracia gratuitamente? Mi salvación, el perdón de todo lo que yo era, páginas enteras de pecado, páginas enteras. Citar en detalle cada detalle de los años en que estuve en el mundo de las tinieblas. Me imagino que tú también, pero ¿qué más gracia que esa? Perdonarnos todo eso. Esa gracia particular y razonable ha hecho en ti de gratuitamente de sí mismo últimamente. Esa gracia particular y razonable ha hecho que usted dé gratuitamente de sí mismo. Sí, especialmente al dar a otro la oportunidad de que escuchen de la gracia del Señor para su vida. Le doy gracias a Dios que Él me da oportunidades pequeñas y grandes y en ese momentico hay que meter, dar a conocer la gracia que hemos recibido y bueno, usarlo en cada instante que podamos, porque de gracia recibimos y gracia es lo que debemos dar. ¿De qué forma enseñan un concepto similar los siguientes pasajes? Deuteronomio 10:8. Miremoslo. Deuteronomio 10:8. Dice así. En aquel tiempo
apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Los levitas ok, perdón. Y el 12:10 es una lectura continua. 12:10. 12:10. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y el 18:19. Ok. 18:19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Los levitas debían ser amparados toda la vida que están sirviendo a Dios. En Primera de Timoteo 5, Primera de Timoteo 5, del 17 al 18 dice así. Primera de Timoteo 5, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces estaba hablando de cómo en este caso de los apóstoles, a donde ellos fueran, que en esa parte, en esa casa, los atendieran y allí comieran o tomaran o lo que fuera que les ofrecieran. Si no, simplemente salían y se sacudían el polvo de sus zapatos, de sus sandalias, en el caso tal de que no fueran recibidos. A eso se está refiriendo aquí la autora. Eso está en Mateo, bueno, también está en Lucas, pero en Mateo está mejor explicado. Mateo 10. Mas en cualquier ciudad o aldea, ¿qué? Aquí dice, sí, porque el obrero es digno de su alimento, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Podemos expresar nuestro cuidado de los siervos de Dios de toda clase de formas, no solamente con un salario. Por ejemplo, una pequeña congregación que se reúne debajo de un árbol en África quizás no tenga el dinero para pagarle a su pastor, pero pueden compartir con él comida, ropa, un lugar en sus casas. Recuerde, Dios nos ordena ocuparnos de las necesidades, no de los deseos codiciosos. Si una congregación también puede decidir llenar de amor a su pastor, pero creo que Dios exige que satisfaga sus necesidades en la mayor medida posible, al igual que los levitas. Para los levitas estaba el servir en la casa del Señor, y ellos eran sostenidos por las ofrendas que se daban, y que a ellos les tocaba una porción, y una porción del holocausto. Tengo que mirar más detenidamente eso, pero cualquiera puede añadirle cuando estemos en la clase. Explique cómo el hecho de que otros proveyeran para los discípulos los ayudaría a desarrollar confianza. Pues claro que cuando uno va, por ejemplo,
un misionero que se va para un país extraño y va con su platica contada y con un tiempo, digamos, para un mes, y uno encuentra que las personas de los creyentes los reciben, le ayudan a crear confianza de que Dios lo sustentará si esa es la tarea que Él encomendó para que Él fuera a esa misión. Y lo otro es que produce humildad, porque está esperando en el Señor. Lo otro que podemos ver aquí en estos versículos es la sabiduría de la conciencia. Finalmente, estudiemos la instrucción de Cristo a sus discípulos en Mateo 10, 16. Mateo 10. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La autora da esta explicación. Creo que esta palabra es aplicable tanto a los discípulos modernos de Cristo como a los 12 originales. Nosotros también debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La palabra griega que se traduce como prudentes es pronimos, que significa prudentes, es sensato, con sabiduría práctica para las relaciones con los demás. Y dice ella, cuando entré al ministerio yo no tenía idea de lo prudente que tendría que ser acerca de las relaciones. ¿Por qué cree que los 12 habrían necesitado prudencia adicional en sus ministerios? Bueno, había una oposición terrible. Ya estaban alertados los principales con todo lo que Cristo había hecho. Entonces, obviamente que debían ser prudentes en su ministerio. La palabra griega que se traduce como sencillos es akeiros, que significa sin mezcla alguna de engaño, sin material contaminante. No importa quiénes seamos o qué hagamos todos, alguna vez nos sentimos desafiados como parece que una mentira nos sería más útil que la verdad. Mire los versículos que siguen y verá la amonestación de Cristo acerca de ser prudentes y sencillos. Vamos a leer Mateo 10 del 17 al 20. ¿Qué dice? Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Cuáles son las tentaciones que los podría... la lista de tentaciones que podrían hacer que los discípulos olvidaran su sencillez o inocencia en medio de esos retos? Pues sin lugar a duda que al Señor darme poder y darme autoridad, de pronto soberbia, podría ser una. Finalmente, veamos la sabiduría de poseer tanto la prudencia como la sencillez bíblicas, ya que entre ambas encontramos un equilibrio vital. Segunda de Corintios 11:3 nos habla específicamente de Satanás, pero también nos dice cómo puede ser una serpiente sin inocencia. Segunda de Corintios 11:13. Segunda de Corintios 11:13 dice así: porque estos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces dice así, Segunda de Corintios 11:3. Leí los versículos que no eran. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿En qué podríamos convertirnos? En incrédulos. Ella da 3 opciones: en astutos, irrazonables o incrédulos. En incrédulos. Volvamos a leer el versículo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Ojo, seamos prudentes y seamos sencillos. ¿Cómo nos dice Oseas 7:11 que una sencilla paloma podría ser si no tuviera la prudencia bíblica? Oseas 7:11. Oseas 7:11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Incauta, sin entendimiento. ¿Se le ocurre por qué aquellos que no son engañosos son fáciles de engañar? Dios no quiere que podamos darnos cuenta de que estamos siendo engañados porque nosotros mismos somos maestros del engaño, ¿cierto? No quiere que reconozcamos la falsedad porque sabemos cómo torcer la verdad. Dios desea desarrollar una integridad agradable a Él en cada una de nosotras. Él desea que reconozcamos lo falso porque conocemos muy bien lo verdadero. Quiere que seamos inteligentes sin estar sospechando siempre, inocentes sin ser ingenuos. A mí me han comido viva varias veces y tengo cicatrices que lo prueban, dice Beth Moore. ¿Qué daría por ahorrarle algunas cicatrices de las que yo tengo? Lo que hay afuera es peligroso. Mi mejor consejo, querida ovejita, es que te mantengas cerca de tu pastor. Y no estoy inventándomelo, está en el libro. Y hoy estábamos escuchando en la predicación sobre quién es el pastor y quién es la oveja. La oveja oye la voz del pastor, lo sigue y se queda ahí, no se va con el extraño. Entonces, que el Señor nos dé prudencia y sencillez y que nos ayude a que nosotros esa autoridad conferida que fue a los apóstoles no fue dada a nosotros. Esa fue particular. Pero Él nos ha dado el Espíritu Santo y por eso podemos permanecer en Él. Por Él podemos apartarnos del pecado. Por Él podemos compartir de su palabra. Por Él podemos ser mansos y sencillos y no dejarnos engañar. Que el Señor nos ayude en la tarea que Él tiene por delante para nosotras. Que Dios las bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Ella en verdad llena nuestras vidas y nos ayuda a ver hacia dónde orientarnos, Señor, siempre siguiendo las pisadas de Cristo. Ayúdanos a que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos fielmente a Cristo, al único y suficiente.
Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.